Hola, hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Un gran saludo. Bueno, hoy vamos a ver un poquitito sobre las teorías de aprendizaje y los estilos de aprendizaje. En este caso vamos a ver una teoría y más adelante vamos a ir estudiando las que nos competen en este curso. En primera instancia, vamos a iniciar con qué es un paradigma. Bueno, un paradigma es un conjunto de creencias, de reglas que rigen en una determinada disciplina. Estas reglas o valores o leyes o técnicas o hipótesis van a estar ligadas con las acciones que realiza una persona en su cotidianidad. Dice que estas reglas se asumen normalmente como verdades incuestionables. Entonces, sí es importante saber que un paradigma puede cambiar de un momento a otro y en este caso va a ser o va a llevar en conjunto con las interpretaciones que están ligadamente a su realidad y en este caso orienta las acciones y la toma de decisiones. Para el estudio de esta clase, vamos a ver el paradigma conductista. Este paradigma se centra propiamente en el desarrollo de algunas acciones eh, educativas muy antiguas. ¿Y en qué los referimos a esto? Bueno, que el aprendizaje va a ser por medio de conductas observables, medibles y cuantificables. ¿Qué significa esto? Que yo observo, yo mido y yo adquiero una nota sumativa, en este caso, por esa observación que yo realicé. Y en este caso vamos a estudiar un poquitito sobre el conductismo. Dice que surge como un rechazo al método de introspección. Es una propuesta de un enfoque externo en la que las mediciones, ¿verdad? Realizadas, se realizan a través de fenómenos observables. Nunca olviden esto, la parte observable. Vamos a ver este pequeñito video para que queden un poquito más claros. Ok, ya les voy a... Vamos a compartir para que ustedes vean este pequeñito video y lo tengan un poco más claro, ¿ok? ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana.
Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se adquiría mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo, Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último, las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzó a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos? Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. Ok, vean qué interesante, en donde nosotros se muestra, ¿verdad? Se muestra propiamente en donde los estímulos positivos o negativos están completamente adaptados al sistema educativo costarricense, porque aún estamos en un momento en donde el conductismo está, como dicen, ¿verdad?, a flor de piel. Ok, entonces esta parte del conductismo es súper importante porque nuestro sistema educativo está generando propiamente estímulos positivos o estímulos, ¿verdad?, negativos. Vamos a pasar a lo que decía el condicionamiento clásico, ¿verdad? El estímulo que se da en este claro ejemplo que por medio de la campana y el perro se da un estímulo incondicionado, que es la comida, o una respuesta incondicionada, que sería la salivación. Esto sí es importante verlo, que nosotros como docentes tomamos este condicionamiento en los estudiantes. Como por ejemplo, si no terminas, no sales al recreo. Eso es un estímulo. Esto se está dando un estímulo propiamente en el estudiante, que si no hace algo, no va a salir al recreo. Y lo escuchamos, sí,
lo escuchamos. ¿Por qué? Porque necesitan la parte conductista en el sistema educativo. El conductismo de Watson, ¿verdad? Se basa en los estudios de Pavlov y dice que el estudio de la conciencia de los procesos mentales, procesos inobservables al estudio de la conducta y los procesos observables. Entonces, volvemos a lo mismo, chicos. Si dentro de las observaciones, dentro de las acciones, nosotros nada más los guiamos por el que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, estamos propiamente en la parte conductista. Mientras que tanto en el conductismo de Skinner, el condicionamiento operante o instrumental es un poquitito, ¿verdad? Los comportamientos más complejos con el lenguaje o la resolución de problemas que podían estudiarse científicamente a partir de la relación con las consecuencias que tiene para el sujeto, ya sean positivas o negativas, o sea, el esfuerzo positivo o el refuerzo negativo. Entonces, este tipo de refuerzo va a ser ya sea por medio de una calificación positiva o una calificación negativa, o como lo decía anteriormente, cuando usted como docente le quita el recreo al estudiante porque no terminó la asignación. Muy bien. Dentro del currículum, nuestro sistema educativo tiene un currículum propiamente que son los programas de estudio y vamos a tener que en el conductismo es un currículo cerrado, ¿verdad? Un currículo obligatorio. ¿Cuáles son esos objetivos o lo que llamamos ahora como em, o- em, contenidos procedimentales, actitudinales, criterios de evaluación, habilidades específicas? Son totalmente jerárquicos y son de una secuencia de lo generales a lo específico. Y propiamente nos encontramos en eso, ¿ok? Tenemos que cumplir ciertos objetivos para llegar a una meta. Luego vienen los contenidos y estos contenidos van a estar centrados propiamente en una conducta, en el aprender y almacenar para probar. Entonces, cuando ustedes le dicen, es que yo soy 100% constructivista, tenemos que pensarlo muy bien, porque nuestro sistema educativo no es 100% constructivista. Eso hay que pensarlo súper bien, ¿ok? ¿Cómo va a ser el método? Bueno, un método de enseñanza que garantiza un buen aprendizaje. Propiamente es un método que se va a dar en donde el estudiante solamente va a adquirir una nota para probar. La evaluación va a estar centrada en un producto evaluable, medible y cuantificable, o sea, una nota. Y los criterios de evaluación van a estar totalmente ligados con los objetivos. La adquisición de conocimientos es memorística, o sea, apréndase todo lo que conlleva los procesos, ¿verdad? De, de memorización. Supone niveles primarios de comprensión, ¿ok? El aprendizaje no es fácilmente traspasable a otra situación, ya que la repetición no garantiza la asimilación. Muy bien. ¿Cómo va a ser el conductismo? Tanto el profesor y el alumno, en este caso. Y le llamamos alumno en el conductismo. Ya propiamente vamos cambiando la terminología y le vamos llamando persona estudiante, persona docente. Dice que el alumno va a ser un receptor de contenidos, aprende lo que se le enseña. El modelo de persona y de ciudadano es positivista y competitivo completamente. El que mejor tiene nota es el más inteligente, pero a la vez es pasivo, es un estudiante pasivo porque recibe solamente esa información, acrítico, o sea, no tiene nada crítico, y a creador, o sea, no crea, solamente está ahí en hileras para poder copiar y para poder generar ese aprendizaje. ¿Cómo es el profesor? Bueno, el profesor tiene esas competencias en donde van a ser eh, dadas por el estudiante y el estudiante va a repetir, en este caso el alumno, perdón, según las necesidades, ¿verdad? Identifica conductas observables, medibles y cuantificables. Desarrolla una adecuada serie de arreglos, de contingencias y racionamiento y control de estímulos para enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesor es
la persona que da información para que el alumno pueda asimilarla y o propiamente memorizarla. ¿Cómo es, por ejemplo, el modelo de enseñanza y aprendizaje en el conductismo? Bueno, es un adiestramiento condicional, o sea, se adiestra. La enseñanza va a ser adiestrada, aprender, almacenar información. La programación es un instrumento y el adiestramiento para cumplir con el programa oficial. La premisa es, basta con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables. El modelo de enseñanza y aprendizaje es el centro de la enseñanza con profesores expertos en enseñar, ¿ok? Entonces, aquí se va a tener a personas que tienen mucho conocimiento para poder dar esa enseñanza de una manera memorística. Desarrollo del proceso del aula del modelo conductista. Bueno, en este caso, la disciplina es importantísimo. ¿Qué quiere decir eso? Estudiantes en hileras, estudiantes superordenados, estudiantes que no ni respiran. En este caso, ¿verdad? La parte conductista. Ante situaciones complejas y complicadas se refuerzan los reglamentos de disciplina. O sea, propiamente son estipuladas reglas en clases que se debe de cumplir. Y debido a la asistencia de muchos alumnos que no aprenden y no molestan, ¿ve? No aprenden y molestan, perdón. Entonces, estamos en una situación súper rigurosa de lo que es la parte conductista. El individualismo va a ser la primera em, situación en donde el estudiante va a adquirir propiamente su aprendizaje. No hay una interacción con otros alumnos. La motivación es externa o intrínseca y se apoya por premios o castigos como reforzamiento del aprendizaje. Si terminas, sales, si no, te quedas acá. ¿Ok? En algunos momentos los mismos profesores dan premios o castigos como lo estoy mencionando. Ahora sí, vamos a ir un poquitito a los estilos de aprendizaje, pero antes de eso, tiene que quedar muy claro el conductismo, ¿ok? Tenemos ahí el conductismo propiamente, eh, que tres personas o tres autores, ¿verdad? Se dan en la parte de conductismo. En este caso, tenemos em, Skinner, Watson y Pavlov, ¿verdad? Esos van a ser las tres personas o los tres eh, precursores que se dan un estudio científico para comprobar que el conductismo es parte del sistema educativo, ¿ok? Entonces, ¿qué queda más o qué podemos decir? Bueno, el conductismo es considerado un modelo fundamental en los estudios de las experiencias internas o sentimientos a través de métodos, mecanismos dados al lugar de procesos repetitivos. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo comprendan. Muy bien. Y aparte de eso, tenemos que tener claro que el alumno es visto como alguien propiamente pasivo, repetidor de información y almacenamiento de esta misma información. ¿Ok? Ok. Ahora vamos con los estilos de aprendizaje. Dejo claro que vamos a observar otras teorías de aprendizaje en otros momentos. Bueno, algunos de los aspectos importantes que debemos de comprender que son los estilos de aprendizaje. Bueno, cada persona, y ahora vamos a voltear un poco esta dinámica, porque en primera instancia tenemos lo del conductismo, cómo es el conductismo y cómo se lleva ese conductismo. Pero ahora vamos a tener un poco qué son los estilos de aprendizaje. Entonces son dos aristas muy diferentes. Primero, que cada persona presenta una manera predominante de interactuar con lo que aprende. Entonces, venimos de lo que es el conductismo, en donde es una repetición de información, en donde se almacena
propiamente a la memoria, y ahora donde vamos a tener diferentes estilos de aprendizaje en donde los estudiantes aprenden de forma diferente, cómo interactúan, cómo y socializan, cómo comentan con sus pares. ¿Por qué nos sirve saber sobre esto? ¿Para qué nos sirve? Bueno, para conocer los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y poder integrarlos a otros estilos que nos servirán en procesos académicos y laborales. Permite un conocimiento sobre otros mismos, lo cual sirve para la toma de decisiones. Nosotros como docentes debemos de comprender propiamente cuáles van a ser esos estilos de aprendizaje que podemos ir ayudando a nuestros estudiantes a comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, tanto la literatura como la causística y las simples observaciones son capaces de revelarnos que no todos aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo. Y esto está clarísimo. No todos aprendemos de la misma forma. Los estilos de aprendizaje se definen como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Entonces, los estilos van a estar ligados de cómo se comporta, de cómo aprende, de con quién se relaciona y cuáles son esas acciones que podemos ir, ¿verdad? Visualizando en un futuro para saber cómo voy a ir generando mi aprendizaje. Todo estudiante como docente puede utilizar esta información para generar aprendizajes más afectivos. Para los docentes, el conocimiento de estilos de aprendizaje predominante en las aulas universitarias podría ser una herramienta muy útil para optar el estilo de enseñanza. Ok, nosotros como docentes debemos de ir buscando y planificando acciones para ir desarrollando con cuál estilo de aprendizaje se identifica el estudiante y cuáles estrategias podemos nosotros implementar en el contexto áulico para ir desarrollando este tipo de aprendizaje en los estudiantes. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, dentro de nuestra planificación podemos generar diferentes estrategias para lo que los estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje puedan desarrollar este proceso. Dice también que los estudiantes, por su parte, podrían planificar el aprendizaje según sus estilos, evitando así posibles bloqueos y a la vez que optimizan sus resultados. Entonces, qué bonito tener una clase en donde usted como docente pueda generar los diferentes estilos de aprendizaje y se vean desarrollados en los diferentes estudiantes. ¿Cuáles son esos estilos de aprendizaje que vamos a estudiar? Bueno, el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Y vamos a ver cada punto de ellos para ir generando algunas acciones en nuestro proceso de aprendizaje también y en los de nuestros futuros estudiantes. Dice, estilo activo, el primero. Los estudiantes que poseen este estilo como dominante se caracteriza. O sea, los estudiantes que poseen el estilo activo se van a caracterizar por ser descubridores, arriesgados, espontáneos, improvisan. Les gusta aprender de acuerdo a las diferentes experiencias nuevas, ¿verdad? Son de mente abierta, nada escépticos. Y logran entusiasmarte con tareas nuevas. Propiamente, ¿verdad? Les gusta mucho los desafíos y logran suponer nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. Son personas muy de grupo y que no se involucran en los asuntos de los demás y se centran a su alrededor de todas las actividades. Entonces, son estudiantes muy sociables y que por una o por otra razón, ellos, ¿verdad? Pueden comentar cualquier situación que esté relacionada con la materia o que se venga a la mente. ¿Cuáles son esas fortalezas que tienen esos estudiantes? Aprendizaje por medio de experiencias específicas.
y totalmente logra vincular algunas experiencias de otras personas con su aprendizaje. Estrategias para el aprendizaje de estos niños. Bueno, mucha discusión y socialización y lectura de texto corto. ¿Por qué? Porque si usted le da mucho, se va a aburrir. Entonces, es mejor darle lecturas cortas para que ellos puedan interpretarlo de una forma y lo logren asociar con o sea, su experiencia de vida. Aquí tenemos algunas características ¿verdad? Del aprendizaje activo. Son entusiastas, actúan, piensan, disfrutan el presente, son espontáneos, arriesgados. ¿Y cómo aprenden? Bueno, intentando cosas nuevas y desafíos. Les encanta, por ejemplo, los acertijos, la sopa de letras, los crucigramas, ¿verdad? Les gusta mucho la competencia en equipo. Entonces, se empoderan de de ese proceso de aprendizaje. Cuando hay emoción, drama y crisis, o sea, les encanta tanto la parte teatral que logran, ¿verdad? Interpretar cualquier papel de acuerdo a las características que se le den. Y les gustan mucho las actividades cortas, como le dije anteriormente. ¿Por qué? Porque ellos necesitan focalizarse en lo que están haciendo, no perderse en tanta información. ¿Cómo va a ser las dificultades a la hora de aprender de estos niños? Estar expuesto a mucha teoría. Entonces, si le colocamos mucha teoría, va a ser una dificultad a la hora de aprender. Asimilar, analizar, interpretar datos en la parte matemática. ¿Por qué les va a costar esto? Bueno, chicos, porque si vemos que el estudiante es una persona súper, ¿verdad? Espontánea, le gusta mucho la parte teatral y todo esto, la parte de datos se le va a dificultar un poco. Estar sentado por mucho tiempo se le dificulta porque es muy entusiasta. Entonces, obviamente, el cumplir el rol de pasivo no le favorece al estudiante. Y trabajar solo, o sea, se le va a dificultar por la razón que él necesita interactuar. Ahora vamos con el estilo reflexivo. Dice que los estudiantes que poseen este estilo, ¿verdad? Van a ser dominantes en las siguientes características. Ponderados, receptivos, analíticos y exhaustivos. Son niños que de verdad necesitan observar, comprender, enfocarse en el color, enfocarse en la palabra, si no la entienden, la buscan en el diccionario, son muy observadores, muy reflexivos a las acciones, em, les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, ve qué puede suceder, cuáles son las consecuencias, cuáles son las acciones que me puede generar algo positivo o algo negativo, ¿verdad? Son prudentes y les gusta considerar todas las alternativas, como lo decía anteriormente. Ellos van a analizar todas las acciones para poder ir desarrollando, ¿verdad? Una posible respuesta a algo que puede ser positivo o negativo. Son prudentes y les gusta considerar todas las alternativas. Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que no se ha adueñado de la situación. O sea, son, como dice el nombre, son reflexivos, reflexionan acerca de las acciones. A estas personas les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúne todos los datos y analizados con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión y toma una decisión. ¿Cuáles son estas fortalezas? Observación cuidadosa antes de omitir un juicio. Entonces ellos observan, analizan, comprenden y dan su opinión. Ver las cosas desde distinta perspectiva, o sea, cuando uno le da esos estudios de caso,
en mi situación que yo les doy a los niños, estudios de caso en ciencias o en estudios sociales, entonces tengo algunos estudiantes que logran dar diferentes opciones o diferentes respuestas a esos estudios de caso. Busca el significado de las cosas. Tengo estudiantes que van ahora con esto de em, de la virtualidad, buscan en internet, andan de curiosos y eso es importantísimo. ¿Cuáles estrategias podemos utilizar con ellos? Los mapas conceptuales y las lecturas analíticas, no lecturas literarias, sino inferenciales. Em, ¿Qué puede pasar en un futuro si no sé, se me ocurre qué puede pasar en un futuro en la lectura, según la lectura, o invente un final acerca de la lectura, algo así que ellos puedan, ¿verdad?, dar su criterio. Tenemos cuáles son esas características de estos niños o de estas personas, adultos también. Son observadores, son analíticos, em, concienzudos, ¿verdad? Y piensan lo que hacen. Ellos son muy críticos, muy críticos. ¿Cuáles serían esa forma de aprender, verdad? ¿Cómo aprenden estos niños? Bueno, primero observando. Van a escuchar, ¿cierto? Van a tener tiempo para analizar las cosas. Dan un intercambio de opiniones y muy importante, son muy respetuosos a la hora de emitir un criterio. ¿Cuáles serían las dificultades a la hora de aprender? Tener que actuar como líder. Uy, se les dificulta. Se les dificulta porque un líder impone y ellos son más de análisis. Actuar sin planificar previamente, o sea, que usted no le dé una estructura o un accionar propiamente de cómo realizar las cosas, porque él necesita una guía y un tiempo para poder realizar la dinámica de aula. Tener que pasar rápido de un tema a otro. O sea, necesita interiorizarlo para poder interpretar su situación y estar presionado con el tiempo. O sea, esos niños no se les puede presionar con el tiempo. Vamos ahora con el tercer estilo, ¿verdad? Los estudiantes que poseen este estilo van a ser totalmente mediáticos, lógicos, estructurados y críticos. Para aprender buscan el enfoque lógico de los problemas. Necesitan integrarse a la experiencia de un marco teórico, o sea, de tener información teórica. Se enfoca a los problemas de forma vertical, escalonado y en etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento y a la hora de establecer principios, teorías y modelos. Estos estilos teóricos van a ser mucho, ¿verdad? A la parte o buscan mucho la parte racional y objetiva, huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. Son estudiantes muy inteligentes, son estudiantes con mucha criticidad, con mucho vocabulario. Los teóricos son personas que se integran, ¿verdad?, a las observaciones dentro de las teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas por etapas, o sea, van estructurando poco a poco la situación de aprendizaje, una forma secuencial. Tienden a ser perfeccionistas y les gusta analizar y sintetizar. O sea, son esos estudiantes que si usted les da una lectura, comienzan a subrayar y a buscar esas palabras que no entiendo, a comprender la dinámica. ¿Cuáles son esas fortalezas de esos estudiantes? Analizan las cosas con lógica, planifican sistemáticamente, actuar basándose en la comprensión intelectual de la situación. Estrategias, uso de modelos teóricos, podemos utilizar comparaciones, cuadros comparativos, em, síntesis, que usted lea una lectura y que él haga una síntesis o ella realice una síntesis. Vamos a ver las características de el aprendizaje teórico.
es metódico, ¿verdad? Lógico, súper estructurado, necesita iniciar algo ¿verdad? Y tener esa secuencia, como lo decía anteriormente, crítico y objetivo. Aprendizaje teórico, ¿cómo aprenden? Bueno, en situaciones estructuradas necesitan una fecha, necesitan que con el color, que después la hoja cómo va, cómo pegarla, bueno, en fin, a partir de los modelos, teorías y sistemas, o sea, aprende por medio de la parte teórica. Em, em, Haciendo preguntas, hace preguntas, comprende, analiza, se enfoca, si no entiende, vuelve a preguntar. Em, Estando con personas de su mismo nivel, no soporta que, por ejemplo, que una persona sabe más o menos, es una persona muy cuadrada, estando con docentes exigentes, ideas o conceptos que presenten un desafío. Esos son esos tipos de estudiantes que le preguntan al docente cosas que ni se ha visto. ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje de estos estudiantes? No tienen claro la finalidad de ambigüedad, situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos, no estando estructurada la información, y si el tema no está contextualizado, acción sin fundamento teórico. O sea, eh, necesita que cuando pregunte, ¿cierto? Le dé una respuesta debidamente fundamentada, clara y sencilla. El cuarto estilo, que es el pragmático, estos estudiantes son más prácticos, más directos, más eficaces, más realistas. Para aprender su punto fuerte, la experimentación, ¿verdad? Son mucho a los estudiantes al realizar algo y queda ese aprendizaje en esa memoria de largo plazo porque lo practicó, descubre el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Son mucho a la parte científica. Tienden a ser pacientes cuando hay personas que teorizan. O sea, si una persona está explicando una teoría o algo, ellos están muy atentos. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor si funciona es bueno. ¿Ok? Estos estudiantes van a realizar, ¿verdad? O van a descubrir las nuevas acciones por medio de la práctica. O sea, él las va a aplicar, él las va a practicar. Entonces, obviamente, va a tener, ¿verdad? Ese accionar en su desarrollo cognitivo. O sea, primero practico y luego ya que practico, ya voy y lo vuelvo a hacer y así va constantemente. ¿Cuáles son estas tareas? Bueno, perdón, ¿cuáles son esas fortalezas? Cumplimiento de las tareas cuando están implicadas a una situación. Se involucran en riesgos para lograr una meta real y concreta. O sea, son estudiantes que necesitan, como les decía anteriormente, experimentar todo el desarrollo para poder lograr un aprendizaje. ¿Cuáles son estas estrategias de aprendizaje? Dar muchos ejemplos de la vida cotidiana, relacionar contenidos para dar una finalidad a lo aprendido. Entonces, comprender por qué sucedió esto o por qué hice esto. ¿Cuál fue el resultado final para poder llegar a, cuál fue el resultado que yo realicé y cuáles fueron las acciones para poder llegar a ese resultado? ¿Cómo son las características de este estudiante pragmático? Bueno, es realista, práctico, experimentador, busca ideas, es totalmente directo, eficaz, resuelve problemas propiamente al instante. Esto se puede ir desarrollando mucho en el área científica. Entonces, en el área científica vamos a ir comprendiendo un poco a estos tipos de estudiantes. ¿Cómo aprenden? ¿Verdad? ¿Cómo aprenden los estudiantes? Relacionando la práctica con la teoría, o sea, son teóricos prácticos.
Utiliza técnicas aplicables a través de muchos ejemplos. Aprende aparte de muchos ejemplos, a través de muchos indicadores. Pone en práctica inmediatamente lo aprendido, observando una demostración. Por eso les digo, o sea, son muy observadores, pero colocan en práctica siempre, ¿verdad? Eso que lograron observar y van constantemente, ¿verdad? Realizándolo. Necesitan una serie de pasos para hacerlo y teniendo un modelo a imitar. Entonces, ocupan una serie de pasos para poder desarrollar lo que van a hacer. ¿Cómo o cuáles son esas dificultades a la hora de aprender los estudiantes que tienen este estilo de aprendizaje pragmático? Si el tema no es aplicable, no está relacionado con la realidad. O sea, se les va a dificultar. Si no existe una relación entre los contenidos, o sea, si no hay algo que se relacione con su cotidianidad también. Si no existen secuencias evidentes, o sea, si no hay una serie de pasos, no se le va a dificultar el aprendizaje. No tiene finalidad aparente y no se relaciona con las necesidades inmediatas. Algunas consideraciones de los estilos de aprendizaje. Si tu resultado sale alto en todos los estilos de aprendizaje, significa que puedes aprender en cualquier circunstancia. Para esto hay un test o hay diferentes tipos de test que usted realiza para saber cuál es su estilo de aprendizaje. ¿Ok? Yo les voy a pasar uno para que ustedes lo hagan y vean cuál es estilo de aprendizaje es predominante, ¿verdad? El aprendizaje es cíclico y en él se encuentran implicaciones de todos los estilos de aprendizajes anteriores nombrados. No es que yo tengo solo un estilo, no, tengo mayormente uno, pero los tengo todos. Y chicos, la actividad es, de acuerdo a mi explicación y el video, ¿verdad? Realizar un esquema conceptual como este, ¿verdad? Vamos a poner el tema, vamos a poner algunos conectores pragmáticos, subtemas y algo, ¿verdad? Pequeño sobre los principales aportes de las teorías, y en este caso de la teoría, y el estilo de aprendizaje. Hagan una relación del conductismo y ahora los estilos de aprendizaje que vimos estos cuatro. Y muchas gracias, chicos.